¿Conoces el cine negro? ¿Sabes cuáles son las películas más representativas de este tipo de cine? Bien, ahora mismo te lo explicamos. Una de las películas más destacadas es El Padrino, dirigida por Francis Coppola y basada en la novela de Mario Puzo. La premisa principal de esta película se centra en la vida de la familia Corleone de origen italoamericano en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La trama gira en torno a los personajes principales, en especial Don Víctor Corleone, interpretada por Marlon Brando en la primera película y Robert De Niro en la segunda, y su hijo Michael Corleone. La película toca temas como el poder, la corrupción, la lealtad a la familia y la violencia. Durante las películas podemos ver cómo la familia Corleone lucha constantemente por mantener su imperio criminal mientras se enfrenta a desafíos tanto internos como externos. La película explora la transformación de Michael Corleone, un hombre dispuesto a involucrarse en los asuntos de la mafia y convertirse en un líder astuto. Esta trilogía es la exposición de la vida y los negocios de una familia provenientes de la mafia, junto con tensiones morales y dilemas que surgen durante el proceso. Bien, ahora viajaremos en una línea de tiempo explicando la trilogía de estas películas desde la primera desarrollada en 1972. La película comienza exactamente en 1945 con la boda de la hija menor de Vito Corleone, el patriarca de la familia. Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, es el líder de una de las familias más poderosas de Nueva York. Él actúa como el padrino que ayuda a las personas a resolver sus conflictos. Cuando Vito es herido en un intento de asesinato, su hijo Michael, interpretado por Al Pacino, se ve obligado a involucrarse en los asuntos de la familia, convirtiéndose así en el personaje central. La película toca temas como el poder, la lealtad, la venganza y la transformación de Michael Corleone de un hombre de guerra a un líder criminal implacable. Mientras que la otra línea de tiempo sigue a Michael Corleone en la década de 1950 mientras lucha por mantener y expandir el imperio criminal de su familia y las consecuencias de sus acciones. La película examina la evolución de Vito y Michael como líderes y también las tensiones familiares y las rivalidades en el mundo criminal organizado. Y finalmente, para la última parte de la trilogía, lanzada en 1990, la película se desarrolla exactamente en 1980. Esta se centra en la vida de Michael Corleone, quien busca redimirse y alejarse de los crímenes de su familia. Asimismo, Michael intenta legitimar con los negocios de la familia y reconciliarse con los pecados del pasado. En las películas se resaltan temas como la redención, la culpa y el precio del poder. Si bien es cierto, la película está basada en la novela de Mario Puzo, también ha influido en gran medida en las películas del género de mafia y de crimen. También introdujo elementos originales y únicos que la distinguieron de otras películas de la época. Algunas convenciones del género que se encuentran en las películas son la representación de las familias criminales, la violencia, la mafia y la corrupción. Estos elementos son comunes en las películas del género de la mafia y el crimen. Sin embargo, El Padrino se destaca por su enfoque a la familia y las relaciones personales dentro de la mafia, así como su profundidad en el desarrollo de los personajes, y que por supuesto se ha elogiado por su estilo visual y su narrativa. La decisión del director Francisco Ford Coppola de incorporar elementos del género del cine negro en la película fue muy interesante y contribuyó a su gran éxito. Es importante mencionar que Coppola pudo crear un ambiente lleno de tensión, misterio, moralidad cuestionable. Esta elección estilística permitió explorar en mayor profundidad los oscuros rincones del mundo de la mafia, mostrando la corrupción, los dilemas morales a los que se enfrentaban los personajes principales. Asimismo, proporcionó a la película una atmósfera cinematográfica distintiva, ayudando a establecer un tono y ambiente único. La película comienza con una imagen oscura y misteriosa de la oficina de Don Corleone, con el resplandor de una lámpara iluminando su rostro. Esta escena establece una atmósfera de intriga y sombras, características típicas del cine negro.
jugando un poco con la iluminación, la fotografía y los colores. Un rasgo muy importante en El Padrino es que cuenta con varias escenas de violencia gráfica. Un ejemplo puede ser la de la primera entrega, alrededor de 1 hora con 57 minutos, en la cual se puede observar un fuerte tiroteo de manera cruda. Esta escena violenta y realista es algo asociada comúnmente con el cine negro. La película empleó una combinación de ángulos de cámara, movimiento de las mismas y composición visual para descartar la importancia de los personajes y la escena. Coppola utilizó muchos planos y contraplanos para resaltar las interacciones entre los personajes y capturar sus emociones. El uso distintivo de la luz y la sombra para crear un ambiente oscuro y misterioso, el director Francisco Ford y el director de fotografía Gordon Willis utilizaron técnicas de iluminación para un mejor bienestar y para plasmar la historia sombría y moralmente antigua de la mafia. Cabe recalcar que la iluminación baja y los colores oscuros contribuyeron a una sensación de peligro inminente y secretos ocultos. Las escenas a menudo se iluminaban con una luz tenue y los personajes se sumergen en las sombras, evocando un sentido de misterio y suspenso. Además, utilizó un enfoque selectivo, la profundidad de campo, para dirigir la atención al espectador hacia elementos específicos de sus escenas y crear una sensación de intimidad. Esto ayudó a transmitir las complejidades de los personajes y sus relaciones dentro del mundo de la mafia. El uso de las tomas largas y panorámicas también se empleó para enfatizar el ambiente de los diferentes escenarios, como las bodas o los restaurantes, dando a la película una sensación épica y de gran escala. En El Padrino predominan tonos negros, grises y marrones. Estos colores contribuyen a transmitir una sensación de seriedad, poder y una cierta decadencia del mundo criminal. Ahora bien, ¿cómo surge el cine negro? Los orígenes del cine negro en Hollywood se desarrollan en Europa. Su temática y estética están vinculadas al expresionismo alemán del principio del siglo XX, pero este floreció en Estados Unidos en conjunto de muchos directores alemanes y europeos que formaban parte del movimiento expresionista como Fritz Lang, Robert Siodmak y Michael Curtiz. El cine negro de Hollywood nace entre 1930 y 1950, en el contexto de una de las etapas más dramáticas de Estados Unidos. En este país se produjeron grandes transformaciones en la sociedad, incluyendo el desarrollo y legado de la tan mencionada Segunda Guerra Mundial. Los desenlaces de este género suelen ser agridulces o trágicos. Otro punto absolutamente esencial del cine negro es la presencia de la mujer fatal, quien es aparentemente inofensiva, pero a la vez sensual, que finalmente puede conducir a sus víctimas a un final trágico, lo que me recuerda a Elvira, esposa de Tony Montana, quien es el personaje principal de Scarface. Ahora bien, vamos a hablar de los comienzos del cine negro. En la década de 1940 y 1950, el cine negro experimentó su apogeo, con películas icónicas como Perdición, dirigida por Billy Wilder, y El tercer hombre, dirigida por Carol Reed. Estas películas y muchas otras contribuyeron a establecer las características distintivas de este género y su lugar en la historia del cine. El Padrino es una película que se enmarca dentro de este género, en ciertos aspectos, aunque también tiene elementos de otros géneros como el drama, el crimen, y este cumple con destacadas características de aquella época, como la atmósfera sombría. El cine negro tiende a crear atmósfera oscura y sombría, y El Padrino no es la excepción. En esta película está ambientada el mundo del crimen organizado, lo que contribuye a esa sensación de peligro y corrupción, lo que nos lleva a la otra característica, que es corrupción y crimen organizado. En El Padrino, la familia Corleone es una poderosa organización criminal que opera en el bajo mundo de Nueva York, y gran parte de la trama gira en torno a sus actividades ilegales. Muy bien, continuaremos hablando de los elementos visuales y técnicos.
En cuanto a los elementos visuales y técnicos del cine negro, el cual se caracteriza por el uso de sombras y un estilo visual claroscuro muy llamativo, ayuda a crear ese dramatismo en las producciones. Ahora, analizando las producciones de Ford Coppola, como El Padrino, el uso de la luz muestra oscuridad en algunas escenas y tonalidades muy sobrias. Por ejemplo, la primera escena de la película 1 del Padrino se aprecia únicamente el relieve de Don Vito Corleone, y el personaje que está hablando frente a él reluce, debido al fondo oscuro que está inmerso en él. La tonalidad de la iluminación es clave en los rostros de los actores y en los acontecimientos de mayor peso de la película, como la escena en la que Michael Corleone y Enzo el pastelero montan guardia. Y sí, la escena es grabada de noche, pero el uso exagerado de la oscuridad que refleja la sombra de ambos personajes es a propósito y cumple una característica del cine negro en cuanto a su composición. Las películas cuentan con variedad de planos que van desde los planos generales hasta planos detalles, cada uno utilizado por los camarógrafos para dar intensidad a las escenas. Un plano detalle muy significativo en El Padrino 3 se enfoca en el arma de fuego, y así es como estos planos se encuentran en muchas variedades a lo largo de la película que enfatiza que es cine negro. El diseño de producción y vestuario evoca la época y el género de una manera efectiva. En el diseño de producción y vestuario utilizado en producciones cinematográficas se cumplen ciertas normas establecidas que son un referente artístico. Esto hablando de la puesta en escena, donde se observan características específicas del cine negro. Por ejemplo, en el rodaje de las producciones de El Padrino se realizó en locaciones ambientadas, entornos urbanos nocturnos y lugares donde se genera una sensación de familiaridad con Italia, dándole un toque especial y en algunas escenas llenas de misterio. Esto es característico de este tipo de cine. En cuanto al vestuario que portan los personajes, en el cine negro el vestuario tiende a asemejarse a patrones culturales más populares, donde los protagonistas, en este caso hombres, utilizan normalmente trajes con sombrero, visten de un modo elegante y debido a su estilo se diferencian entre la multitud. Aquellos considerados como gángsters pretenden mediante su vestuario y complementos hacer ostentación de su categoría económica. Un claro ejemplo de esto es la forma de vestir de Vito Corleone y su descendencia, donde las vestimentas nunca dejan de ser de etiqueta, mostrando un gusto refinado en sus prendas, lo que hace hincapié en la posición privilegiada de los Corleone.